Hoy tenemos una predicación especial. Recordemos que veníamos estudiando el libro de Malaquías. Hacemos un pequeño paréntesis para hablar de la resurrección de Cristo. Cristo resucitó. No sé si me escucharon bien. Cristo resucitó. Amén. Gloria a Dios por eso. Es la verdad fundamental del cristianismo. Cristo resucitó, venció a la muerte de una vez por todas. Y eso es parte de nuestra herencia por ser sus hijos. Cristo resucitó. Cristo anunció su resurrección a sus discípulos en varias ocasiones. Esto no debería haberles tomado por sorpresa porque Cristo lo hizo explícitamente y también de manera metafórica o simbólica. Y quiero realmente empezar esta introducción de este sermón con algunos versículos que dejan claro que Jesús le habló a sus discípulos acerca de su muerte, de su resurrección, antes de que esto sucediese. Mire lo que dice en Mateo 16:21. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los líderes religiosos de Israel, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, ¿y qué dice? Y resucitar al tercer día. Marcos 9:31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre, que era un título que él utilizaba para sí mismo, será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Mateo 17:22-23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Estos son versículos explícitos que Jesús compartió con sus discípulos. Hay otras figuras de manera simbólica. Jesús se comparó con los 3 días que Jonás estuvo en el pez. O también cuando habló de la destrucción del templo de manera metafórica. Juan 2:19-22. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. De tal manera que el tema de la resurrección de Jesús no era nuevo para los discípulos. El objetivo de mi predicación no es demostrarles con evidencias la resurrección de Jesucristo. Espero que eso ya esté allí anidado y seguro en su corazón. Esto ocurrió y cambió la historia para siempre. No solo de los testigos oculares de aquella época, sino también de todas las generaciones de los cristianos que hemos venido a través de los siglos. Eso cambió la historia y cambió nuestra vida. La resurrección de Cristo valida lo que Cristo hizo en la cruz, valida sus enseñanzas, valida que fue enviado por Dios y valida las promesas que Él nos ha hecho para el futuro. La resurrección de Cristo, por eso es tan importante. Dicho esto, el objetivo de mi sermón es reconocer cómo responde Jesús ante la duda de uno de sus discípulos, ante el hecho más grande de su ministerio, que fue la resurrección. Y como vimos en algunos versículos, cómo Jesús se lo anticipó a ellos mismos. ¿Cómo reconocer en este texto que nuestro hermano Nelson leyó, cómo Jesús responde ante la duda de un creyente? En paralelo, vamos a ver algunas pruebas de la divinidad de Jesús en medio de este relato. Este relato nos deja en claro que Jesús es Dios. Y por eso le adoramos. Jesús es Dios. El título del sermón de hoy es La amorosa respuesta de Jesús ante la duda del creyente. La amorosa respuesta de Jesús ante la duda del creyente.
Juan capítulo 20, 24 al 29. Es innegable reconocer que los creyentes luchamos con la duda, incluso con la incredulidad. Ya vamos a ver un poco este tipo de términos. En este texto que acabamos de leer, Jesús le llama a Tomás incrédulo. R.C. Sproul, un escritor, un pastor, teólogo que admiro mucho, dice, tener dudas no es lo mismo que vivir en incredulidad. Spurgeon, otro predicador muy famoso, dijo lo siguiente, la duda no es siempre pecado. A menudo es el camino hacia una fe más fuerte. No quiero alabar la duda esta mañana. Quiero ser realista. Como creyentes luchamos con la duda, con perder la fe en algún aspecto de nuestra jornada en la tierra, con dudar acerca de alguna verdad bíblica que hemos aprendido. Eso es algo que sucede en nuestras vidas. En algunos momentos dudamos del amor de Dios. En algunos momentos dudamos del perdón de Dios. Dudamos que Dios escucha nuestras oraciones. Dudamos que el propósito de Dios está vigente en nuestras vidas. Y aunque Dios es digno de toda confianza y no merece que dudemos de Él, Él reacciona ante la duda del creyente con una amorosa y compasiva respuesta. Esto es increíble y hermoso a la vez. Vamos a ver 4 aspectos de la respuesta amorosa de Jesús ante la duda de Tomás en este texto bíblico. 4 aspectos de la respuesta amorosa de Jesús. El primero, ante la duda, Jesús te busca. Ante la duda, Jesús te busca. El texto nos dice que Tomás no estaba reunido con los demás discípulos cuando Jesús se aparece por primera vez después de la resurrección. Esta primera aparición oficial, por decirlo de alguna manera, ante el grupo de los discípulos, está allí en Juan capítulo 20, 19 al 22, unos versículos de manera anticipada. ¿Por qué Tomás no estaba con los 11 en ese momento tan crítico y peligroso? La Biblia no lo dice. Pero se perdió de algo maravilloso. Tomás no estaba donde debía estar. Algunos utilizan esto para enseñar, hermano, no falte un domingo a la iglesia. Algo puede pasar ese domingo con su familia, con usted, con su vida. No sabemos por qué Tomás no estaba. Posteriormente, los otros discípulos le dicen a Tomás una frase contundente. Hemos visto al Señor. Hemos visto al Señor. Este texto está inundado de expresiones con el sentido de la vista, con lo que podemos ver, con la visión. Los discípulos están diciendo más que esto. Están diciendo algo como, hemos visto con nuestros propios ojos a Jesús, el Señor. No es un adorno, es un título. Ellos reconocen que Jesús es el Señor. Hemos visto al Señor. ¿Sabe a qué equivale esa palabra Señor en el Antiguo Testamento? A Jehová. Es un título equivalente. Ya solo no es Jesús el hijo del carpintero. Ya no solo es Jesús el gran maestro. Jesús es el Señor. Hemos visto al Señor. Pero la respuesta de Tomás es tajante, verso 25. Si no veo, no creo. Si no puedo introducir mis dedos en sus llagas y en sus heridas, no voy a creer. Necesito evidencia empírica, experiencial. Necesito ver para creer lo que Jesús ya les había prometido que haría. Es curioso que Tomás sí creyó a la historia que Jesús fue clavado en una cruz y atravesado por una lanza. ¿Saben por qué él sí creyó eso? Porque él no estaba al frente de la cruz. Él escuchó en un rumor o parte del testimonio de los que estaban allí
Él no estaba en el Gólgota, él no estaba en la cruz, él no estaba al frente de la crucifixión. Alguien le contó, pero él sí creyó eso. Por eso él dice, si yo no meto mi mano en el costado, bueno, ¿y quién le contó que Jesús fue herido en el costado? Alguien le contó. Él sí le creyó esa parte, pero no estuvo dispuesto a creer la siguiente parte. Él decide no creer la historia acerca de la aparición del Señor, de Jesús, por lo menos de sus colegas, de sus amigos, de sus discípulos, de los discípulos de Jesús. En este contexto, Tomás está lejos de lo que los otros discípulos pudieron experimentar. Imagínese, usted ve aquí el texto, mire el versículo conmigo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, que quiere decir gemelo, por obvias razones, entonces sabemos que tenía otro hermano, le decían gemelo, no está con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los discípulos al Señor, hemos visto. Si quiere pasemos al versículo 26. 8 días después. 8 días después de este diálogo. Tomás no estuvo en el lugar indicado. A nivel espacial, geográfico, pero además lejos de la unidad espiritual que los demás estaban experimentando, porque ellos ya habían visto al Señor resucitado. Los otros, imagínense a los otros discípulos esta semana, con gozo, con esperanza, hemos visto al Señor. ¿Se imagina la semana de Tomás? Con incertidumbre, ¿qué va a pasar con nosotros? No podía dormir, ¿no? Las pepas para dormir, las pastillas para el estrés. Estaba estresado Tomás. ¿Por qué? Porque él no había podido ver al Señor. Todos los demás unidos, contentos, gozosos, y él así con el ceño fruncido. ¿Por qué? Porque él no iba a estar dispuesto a creer hasta que viera a Jesús con sus propios ojos. Quizás no podía dormir, escondido por el temor, luchando con sus dudas, con una incertidumbre fuertísima por su futuro. Él temía por su propia vida, por eso estaban encerrados en un cuarto, en una habitación, temían por sus propias vidas. Pasan 8 días, dice el texto, ¿y qué hace Jesús? Lleno de amor y de compasión, va y busca a Tomás. Esto es increíble. No, usted vea, aquí el diálogo es con Tomás, con ninguno de los demás. Va a Tomás, se dirige a Tomás. Jesús sabía que Tomás no estaba en la reunión anterior. Y en lugar de molestarse, Tomás, ¿usted dónde estaba? Usted debía estar aquí. ¿Qué hace? Jesús busca. Jesús busca. Lo que nos comprueba que su corazón está lleno de amor y compasión ante la duda. Jesús ingresa a la casa, nos dice el texto, de manera sobrenatural. La casa está con las puertas cerradas. Otra vez, quizás por el temor que los discípulos sentían. Jesús llega a esa habitación en una misión de rescate. ¿Cuál es el objetivo de la misión? Rescatar la fe de Tomás. Vencer sus dudas para siempre. Jesús no rechaza a Tomás. Jesús no deja que Tomás se ahogue en sus propias dudas. No lo abandona. Jesús va en busca de Tomás. Aquí hay otra prueba de la divinidad de Jesús. Su omnisciencia. Él lo sabe todo. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba aparentemente, pues físicamente, en la conversación de hace 8 días de Tomás y los discípulos, pero Jesús sabe lo que dijo Tomás hace 8 días y no estaba ahí presente, por lo menos físicamente, pero conoce toda la conversación. O sea, Jesús es omnisciente. Jesús retoma los términos de Tomás para creer y le ayuda a creer. Jesús busca a Tomás para ayudarle a creer. Jesús busca a Tomás para que su fe también vuelva a la vida. Jesús le dice, ¿necesitas verme para creer? Bueno, aquí estoy. Aquí estoy. En medio de la duda de los creyentes, Jesús decide acercarse. Jesús decide buscar.
Jesús decide mostrarse y revelarse a sí mismo, a los creyentes, porque sabe que nuestra fe muchas veces tambalea y es débil. Pero Jesús no se queda allí, lo que nos lleva al segundo aspecto de la respuesta amorosa de Jesús ante la duda. Segundo punto, ante la duda, Jesús te lleva a la cruz. Ante la duda, Jesús te lleva a la cruz. No hay otro lugar mejor donde la fe vuelva a nacer una y otra vez, las veces que sean necesarias, sino en la cruz. Jesús ve la duda de Tomás y lo lleva a ser testigo ocular de las heridas de la cruz. No es lo mismo que se hace en la cena del Señor cada vez que tomamos la cena del Señor. Cada vez que participamos de la cena del Señor, ¿qué hacemos? Recordar el sacrificio de la cruz. ¿Por qué las heridas de Jesús en la cruz deberían fortalecer la fe de Tomás? De hecho, ¿por qué las heridas de Jesús deberían fortalecer nuestra fe? Mis hermanos, sus heridas, su sacrificio, su sangre derramada es la evidencia más poderosa de su amor, de su perdón y de su clara intención de que vivamos la eternidad con Él. Generalmente cuando dudamos del amor de Dios. ¿No les pasa a ustedes? Dudamos que Dios nos ama. ¿Nos está pasando una dificultad? ¿Será que Dios sí me ama? ¿Será que Dios está conmigo? Dudamos del amor de Dios. Cuando suceda esto, ¿sabe qué debemos hacer? Volver a la cruz. Vuelva a la cruz las veces que sean necesarias. ¿Dudamos del perdón de Dios? Volvamos a la cruz. Estoy dispuesto a todo para perdonarnos. Dudamos si Dios quiere cosas buenas para nosotros. Volvamos a la cruz. Volvamos a las heridas del cuerpo de Jesús que testifican con gran elocuencia que Él es digno de confianza por todo lo que Él dio. Él es digno de nuestra fe porque ya lo demostró. Mira lo que dice Romanos 8:31. Romanos 8:31. Dice Pablo aquí a la iglesia de Romanos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y mira lo que dice. El que no escatimó, el que no se guardó ni a su propio Hijo, o sea, a su Hijo Jesús, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mira lo que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dios entregó a su Hijo. Verso en pasado, lo entregó en la cruz, lo entregó al sacrificio, lo entregó a la tortura y a las heridas. Esto está en pasado. Pero este pasado le da completa seguridad al creyente que Dios nos dará en el futuro todas las cosas que necesitamos. Todas. Si Dios nos dio a su Hijo en la cruz, ¿cómo no nos dará todo lo demás para que cumplamos su propósito en la tierra? El sacrificio de Jesús, sus heridas, deben fortalecer nuestra fe de manera exponencial, porque nos recuerdan que Él lo dio todo por usted, que Él lo dio todo por mí, aún siendo pecadores. Y si Dios nos da a su Hijo, o nos dio a su Hijo en la cruz, ¿cómo no nos dará todo lo que necesitamos para el bienestar de nuestra alma? Él ya lo dio, Él ya dio lo mejor que tenía. ¿Cómo nos dará todas las cosas? Y una de las cosas que necesita nuestra alma continuamente es que Jesús nos exhorte. Eso nos lleva al tercer punto. Ante la duda, Jesús te exhorta. Ante la duda, Jesús te exhorta. Mira el final conmigo del verso 27. Jesús exhorta a Tomás y le dice, no seas incrédulo, sino creyente.
A veces malinterpretamos la exhortación y la vemos como una expresión violenta. Cuando uno dice, ve y exhorta al hermano, uy, no, yo no me meto en ese territorio, es como peligroso, es un campo minado. Y pensamos que la exhortación es violenta o debe ser fuerte, que tiene de pronto el objetivo de ofender, que se tiene que decir con gritos y con voz de regaño porque es exhortación. No. La correcta exhortación proviene de un corazón pastoral que quiere cuidar, que refleja preocupación por el estado del alma. A veces vemos la exhortación en la Biblia como vemos los mensajes de texto en el celular. No sé si les ha pasado. Usted ve un mensaje de texto en el celular y usted no sabe si la persona está molesta o no. Y usted puede malinterpretar el mensaje de texto, ¿no? Y si no le manda un emoji, entonces está molesto. Termine la frase con emoji y entonces, estamos bien, somos amigos. Pero si no la termina con emoji, de pronto está molesto conmigo, está enfadado. Y por eso es que en los mensajes de texto hay tantas malinterpretaciones. Y a veces vemos esta manera de ver las cosas en los textos bíblicos. Concluimos cosas que no son. No podemos ver la cara de la persona o el tono de la persona en la Biblia y nos parece que fue duro y quizás esa no sea la intención. Jesús le dice a Tomás, no seas incrédulo. En el idioma original, incrédulo significa sin fe. Es obvio, sin fe. Pero también aplica a no ser fiel en algo. A no ser fiel en algo. Incluso esta palabra en el idioma original se aplica muchas veces a los esposos que son infieles. O a esposas. Puede aplicarse a aquellos que no tienen fe en Dios. Pero también se puede aplicar a aquellos que han perdido la confianza en alguna verdad bíblica como Tomás. Yo no creo que Tomás haya echado todas sus creencias al bote de la basura. No lo creo. Yo no creo que Tomás se convirtió en un incrédulo totalmente ajeno a la verdad de Jesús de la noche a la mañana, en toda la generalidad de Jesús. Él dudó, pero ¿de qué dudó? De los testimonios de sus amigos, de sus hermanos, con relación a la resurrección de Cristo. De hecho, él dice que si él ve, él va a creer. Vamos a ver un poco más adelante, que en contra de lo que muchos piensan, Jesús valora la fe de Tomás. Vamos a arreglar la reputación de Tomás en este sermón. Porque muchos vieron en el ministerio de Jesús y no creyeron. ¿Cuántos vieron las señales de Jesús y no creyeron? ¿Cuántos vieron a Lázaro resucitado y no creyeron? Tomás vio y creyó. Pero Jesús exhorta a Tomás en la clase de fe que está demostrando en esta situación. Jesús lo exhorta a creer, a tener fe. Es algo que Jesús estuvo buscando siempre en su ministerio terrenal. Él estaba buscando hombres y mujeres con fe. Es impresionante. Jesús se sorprende negativamente o positivamente de la fe o de la falta de fe de algunas personas. Le coloco algunos ejemplos. Jesús se sorprende negativamente de la poca fe del pueblo de Nazaret, donde prácticamente vivió toda su vida. Y él lo dice, qué poca fe hay en Nazaret. También, como le digamos al comienzo, se sorprende la poca fe de Pedro en algún momento y lo exhorta, hombre de poca fe. Pero también se sorprende positivamente de la fe del centurión romano y de la mujer cananea. Jesús expresa cosas como estas: nunca había visto tanta fe en Israel. Lo paradójico es que este tipo de personas, el centurión romano y la mujer cananea, no eran del pueblo de Israel, eran gentiles, como se conoce en la Biblia. Jesús esperaba fe en el mundo. Jesús esperaba fe, que cuando el Mesías llegara, le creyeran, que cuando vieran sus señales, le creyeran,
que cuando Él enseñaba le creyeran. ¿Por qué? Porque era Dios. Jesús espera fe, confianza en Él. Pero esa confianza en Él tiene que verse también en los momentos de dificultad. Jesús exhorta porque ama. Jesús exhorta porque ama. Y la exhortación es la misma para nosotros hoy. ¿Somos hombres o mujeres de fe o de poca fe? ¿Somos creyentes en algunas cosas o dudamos de otras? Una de mis oraciones más frecuentes es que Dios me permita ser un hombre de fe. Yo quiero ser un hombre de fe. Quiero confiar en el Señor de manera total, absoluta, profunda, independientemente de las circunstancias. Que yo pueda confiar en mi Salvador y en mi Señor, aun en medio de las tormentas y de las dificultades. Quiero decir como el salmista en Salmos 42, 1 al 3. Este es uno de mis salmos preferidos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Por tanto, no temeremos. ¿Por qué no temeremos? Porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Pero nuestro buen Jesús, qué hermoso es nuestro buen Jesús, no solo se queda en la exhortación, lo cual nos lleva al punto final del sermón. Punto 4, ante la duda, Jesús afirma nuestra fe, tu fe. Ante la duda, Jesús afirma tu fe. Jesús reconoce que Tomás tiene fe. Jesús no ve todo el panorama negro en la vida de Tomás. Jesús le dice en el versículo 29, porque me has visto, has creído. Jesús le confirma a Tomás que su fe es verdadera. Independientemente del proceso, independientemente de la duda, Jesús reconoce que Tomás cree. Esto no es un dato menor. En muchas ocasiones Jesús reconocía que las personas le seguían por razones equivocadas. Que lo seguían porque les alimentaba, les daba pan y pescado, por las señales que él hacía. De tal manera que Jesús concluía que la fe de estas personas no era real. Pero en el caso de Tomás, a pesar de la exhortación, Jesús reconoce que lo que acaba de afirmar Tomás es verdadero. Lo que dice Tomás en el verso 28 está al nivel de las grandes declaraciones de los hombres del Nuevo Testamento, a la par de la declaración de Pedro cuando dice, tú Jesús eres el Hijo de Dios, el Mesías que habría de venir. Eso lo dijo Pedro antes. Pero la declaración de Tomás es impresionante. Tomás ve a Jesús, Tomás escucha la exhortación de Jesús, pero Tomás reacciona con fe verdadera y dice lo siguiente, Señor mío y Dios mío. Tomás finalmente utiliza la expresión Señor que vimos al comienzo. Señor, como lo habían dicho los discípulos, sus compañeros de ministerio, de milicia, pero añade otro título, Dios, mi Señor y mi Dios. Tremenda declaración de Tomás, llena de fe, declarando, diciendo que el hombre que está al frente es Señor y es Dios. Una afirmación que ameritaba la pena de muerte por blasfemia dentro del judaísmo. Decir que un hombre de carne y hueso era Dios era pena de muerte. Y Tomás lo dice de manera pública, por lo menos allí en ese recinto. Tomás dice semejante declaración y la respuesta de Jesús es clara. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? No la rechaza, la afirma, la acepta. ¿Qué está haciendo Tomás?
está adorando, está reconociendo quién es Jesús. Y Jesús acepta la adoración de Tomás. Jesús acepta la declaración de Tomás, porque efectivamente Jesús es Señor y Jesús es Dios. Otra prueba clara de la divinidad de Jesús en este texto. Jesús acepta la adoración de Tomás y afirma su fe. John Owen, pastor puritano inglés, dice lo siguiente: la fe débil es verdadera fe. La fe débil es verdadera fe. No debemos medirla por su fuerza, sino por su objeto de creencia, o sea, Jesús. J.C. Riley dice lo siguiente, otro pastor teólogo: la duda es a menudo la sombra de una fe real. Nosotros no hemos visto a Jesús con nuestros ojos físicos. No podemos decir igual que Tomás: si no veo, entonces no voy a creer. Jesús tiene una palabra de ánimo para todos aquellos que vivimos en este tiempo sin verlo. Y está allí en el verso 29 al final: bienaventurados, dichosos los que no vieron y creyeron. Y allí está usted y yo. Y todos los creyentes a través de los siglos que no estuvieron en la época de Jesús. Bienaventurados, dichosos, esos somos nosotros. Somos dichosos. ¿Sabe por qué somos dichosos? Porque para los que no vieron está reservado algo especial: la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y esto es tremenda bendición. Dios morando en nosotros, iluminándonos, ayudándonos a creer desde el interior de nuestro corazón. Además tenemos algo más que aquellos discípulos de esa época. ¿Saben que tenemos toda la palabra revelada de Dios en este libro? Ellos no la tenían. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, solo tenían el Antiguo Testamento. Ahora podemos ver toda la revelación de Dios en la palabra. Por eso somos bienaventurados, dichosos. Tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida y tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Al preparar esta predicación me preguntaba: ¿por qué Jesús enfatiza tanto una fe que no dependa de la vista? ¿Por qué enfatiza tanto? Y la verdad no encontraba la respuesta hasta que el Espíritu Santo me iluminó. ¿Saben por qué Jesús espera que tengamos fe sin ver? Porque al igual que en ese tiempo, Jesús espera que confiemos en su palabra. Jesús espera que confiemos en su palabra. Que confiemos en lo que Él dice. ¿Por qué? Porque Él lo dice. Porque lo que Él dice es la esencia de lo que Él es. Jesús esperaba que los discípulos creyeran la palabra que les había dado antes de que Él iba a resucitar. Ahora Él espera lo mismo de nosotros. Al comienzo vimos algunos ejemplos de cómo Jesús les dijo a sus discípulos que Él iba a vencer la muerte. Y Él esperaba esto de sus discípulos. Él espera que confiemos en su palabra. Esa es la fe sin ver. Hoy celebramos que Cristo resucitó, venció la muerte. Y sin la resurrección vana sería nuestra fe. Inservible sería nuestra fe si Él no hubiese resucitado, dice Pablo. Pero Él venció la muerte, se le apareció a cientos de personas. Él vive hoy. Él vive hoy. Y si Él venció la muerte, puede vencer cualquier cosa. La muerte está derrotada, el diablo está derrotado y el pecado está derrotado. Hoy Dios quiere fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en quién es Él y en lo que Él hizo. La fe implica 3 elementos, rápidamente: conocimiento de la verdad, convicción de la verdad y descansar en la verdad. Implica eso la fe, esos 3 aspectos. A veces tenemos el conocimiento de la verdad, pero a veces fallamos en la convicción de la verdad. Y sobre todo, a veces es difícil descansar en la verdad.
El Evangelio de Juan nos dice en el verso 30 y 31, no lo leímos, el capítulo 20, que la señal de la resurrección y otras señales que Jesús hizo están escritas para que tengamos fe en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Pero si usted lee el verso 30 y 31, esta verdad es instrumental, tiene un fin. Que usted crea en Jesús tiene un fin. Y es lo que dice el versículo, esta verdad, el objetivo de esta verdad, mire si usted lee el versículo 31 al final, para que creyendo, o sea, teniendo fe, ¿en quién? En Cristo, que dice, tengáis vida en su nombre. El objetivo de la fe en Cristo es que usted tenga vida. Vida. El objetivo de la fe es que tengamos vida en el nombre de Jesús. Solo en Jesús hay vida. Él dijo, yo soy camino, la verdad y la vida. Vida abundante, vida eterna, vida espiritual en Jesús. Hoy Dios quiere fortalecer nuestra fe. Esa fe que no dependa de lo que podamos ver. Si hoy sientes que tu fe está débil, agonizante, ve al Jesús resucitado. Este sermón es una prueba más que Jesús te está buscando. Que Jesús te está llevando a la cruz de nuevo. El único lugar donde hay perdón y salvación. Pero también es una prueba que Jesús te exhorta a creer, a no dudar, a que no seas incrédulo, sino que seas creyente. Pero adicionalmente, Él quiere convencerte, decirte que Él te ama, que Él tiene un propósito para tu vida y que Él tiene el control. Él quiere afirmar tu fe, fortalecer tu fe. ¿Saben qué? Nuestra fe en Jesús nunca será decepcionada. Nunca. La tradición histórica de la iglesia nos dice que Tomás murió en India, muy lejos de Israel. ¿Sabe cómo murió? Como mártir del Evangelio, atravesado por varias lanzas. El que dudó, ahora dio su vida por la causa de Cristo. Realmente su fe fue fortalecida. El que dudó fue exhortado y vivió con la certeza firme que Jesús era su Señor y su Dios. Ve con todas tus dudas ante la presencia del Cristo resucitado. Podrás esperar amor, compasión y verdad. Porque Jesús bendice la fe de aquellos que no lo han visto, pero creen en su nombre.